Ok, vamos entonces a hacer este otro ejercicio del examen también, modelo de examen. Dice, en la obtención de amoníaco, a partir de 300 gramos de hidrógeno y 80 gramos de nitrógeno. Entonces tengo los dos datos, masa de hidrógeno, masa de nitrógeno. Se trabaja con un rendimiento del 80%, dice. Tenemos un rendimiento del 80%. Determinar la cantidad de amoníaco y demás componentes que salen de la reacción. Determinar la cantidad de amoníaco. Me mide, entonces obviamente va a ser la masa de amoníaco, ¿no? Y demás componentes que salen de la reacción. Y la masa de los otros componentes que haya a la salida. ¿Ya? Listo. Vamos con el esquema. Ya. Entonces, a ver, ¿quiénes estarían entrando acá? ¿Cuál sería el flujo de entrada? A ver. El El hidrógeno hidrógeno y el y el nitrógeno. nitrógeno. Ya, entonces tenemos dos entradas, ¿no? Y, y entramos directamente acá. ¿Ya? Agarramos y ponemos directamente la entrada. A ver, entonces diríamos que está entrando, y bueno, está entrando 100% puro, ¿no? 100% puro de hidrógeno, esa es una entrada, el gas 1, y el gas 2 es también 100% nitrógeno. Hay dos entradas, ¿no? El reactivo 1 y reactivo 2. Y se produce la reacción, como es la reacción de formación del amoníaco, sería, le llamaríamos un proceso de síntesis, se llama. Es un proceso, obviamente que es un proceso químico de síntesis. ¿Ya? Y la salida, pues recuerdan que en los procesos químicos, es un proceso químico, hay una sola salida, ¿no? Que son los productos de la reacción. Estos son los reactivos, el reactivo 1, el reactivo 2, ¿no? Y sale el producto de la reacción. Y ese producto de la reacción, en este caso, ¿quiénes van a ser? Está claro que el producto de la reacción, ¿qué es lo que se va a obtener acá? Amoníaco. Amoníaco. Amoníaco, ya. ¿Y qué más se obtendría? ¿O qué más saldría? No, está bien, el producto sería eso, ¿no? Porque, a ver, nos va a ayudar mucho la reacción. Recuerdan que en los balances químicos al mismo tiempo hacemos el esquema e inclusive a veces hasta podríamos empezar haciendo la reacción química. ¿Cuántas reacciones químicas habrán acá? Uno. ¿Una sola o dos reacciones? ¿Cuánto habrá? Una sola, ¿no? Porque es el hidrógeno más el nitrógeno reacciona para darnos amoníaco y se acabó la reacción. Hay que igualar esa reacción. La igualamos colocándole, a ver, un 2 al amoníaco y 3 al hidrógeno. Ya está. Esa es la reacción química. Ahora, esa es la reacción. Bien. Ahora, bueno, tenemos la estequiometría de la reacción. ¿En qué va a estar la estequiometría? La estequiometría va a estar en gramos, ¿no? Porque fíjense que me da masas en gramos. Entonces, ¿cuánto le ponemos aquí al hidrógeno? ¿Cuántos gramos le ponemos en la estequiometría de hidrógeno? ¿Con cuánto bajamos ahí? 6 gramos. 6, ¿no? Muy bien, 6 gramos más nitrógeno. El nitrógeno era 14, ¿no?
28. 28 gramos. Como es masa, le ponemos igual. El peso del amoníaco es 17 porque es 14 más 3, 17. Por 2 sería 34. Y 6 más 28 me da 34. Se cumple. Ya. Ahora la pregunta es, ¿a la salida tenemos algo más o solo era amoníaco? Solo era amoníaco. Y no olvidamos el rendimiento, vamos a poner. Muy bien. Ah, resulta que tenemos un rendimiento de por medio, ¿no? Hay un rendimiento. Ese rendimiento es del 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a reaccionar todo el hidrógeno ni todo el nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a salir el hidrógeno y el nitrógeno porque, además, a ver, lo que pasa que aquí, recuerdan, a ver, ¿qué es lo que en las reacciones que no son combustión? Hay que tomar en cuenta que a la salida voy a tener el producto de la reacción, amoníaco, ya. Si la reacción fuera con un rendimiento del 100%, entonces no va a salir todos los reactivos. ¿Cuál va a salir? El que esté en exceso. Si no hay exceso, si está justo lo que me dieron, entonces la salida solo sería amoníaco, ¿ya? Si es que no hubiera, si no hubiera reactivo límite o reactivo en exceso, solo saldría amoníaco. Ya, si supongamos que fuera un rendimiento del 100%, olvidémonos del 80%, dejémoslo ese 80 pendiente. Ya, ahí, ¿cuál saldría? ¿Saldría alguno de los dos, el hidrógeno o el nitrógeno, o ninguno? Si estuviera al 100%, Si tuviera rendimiento el 100%. Ninguno. ninguno, ingeniero, porque no está dando al 100% igual los datos. No. Bueno, Miren lo que está entrando. Lo que entra, aquí voy a poner la entrada. Lo que entra. Miren lo que entra de hidrógeno. Está entrando 300 gramos. Para que reaccione con cuánto de nitrógeno, con 80. ¿Cuánto se va a formar de amoníaco? Si he metido 300 más 80, ¿cuánto se formará de amoníaco? ¿Quién me dice? ¿Cuánto se formará de amoníaco? ¿380? ¿Qué opinan? No se forma 300. ¿Por qué no se forma 380 si está entrando 300 gramos de hidrógeno y va a reaccionar con los 80 gramos de... Y la ley de Lavoisier, la ley de conservación de la masa, me dice que la sumatoria de los reactivos tiene que ser igual a la sumatoria de los productos. La ecuación de balance total me dice que la suma de lo que entra, ¿no ve? Está entrando, fíjense que conozco las entradas, algo que me faltaba también aquí. Conozco cuánto está entrando de acá del reactivo 1, está entrando 300 gramos de A. ¿Y cuánto está entrando de B? 80. Si yo sumo A más B, ¿cuánto es el C? Por balance, ¿no? Se debería tener que acá 80 gramos, 380 gramos. Y la pregunta es, ¿son 380 gramos de amoníaco? No. ¿Pero cómo? ¿Por qué si el valor de 300 más 80 me da 380? Porque aparte del amoníaco, por más que yo tenga un rendimiento del 100%, ¿no? Por más que tenga rendimiento del 100%, no solo sale amoníaco acá. Hay alguien más que sale. ¿Quién? El que está en exceso, ingeniero. El reactivo en exceso, ¿no? ¿Y quién es el exceso? Ahí lo tengo yo, ahí facilito está. hidrógeno. El hidrógeno. Claro, porque miren, yo necesito para 6 gramos de hidrógeno, fíjense,
para 6 gramos de hidrógeno, ¿cuánto necesitan para 6 gramos de hidrógeno? Para 6 gramos de hidrógeno necesito 28, ¿no? O sea, necesito más nitrógeno. Entonces, casi 5 veces más, ¿no? Entonces, si yo quisiera que reaccionen los 300 gramos de hidrógeno, tendría que tener 5 3, 15, más de 1500 gramos de nitrógeno y solo tengo 80. Ah, entonces hay uno que va a sobrar y otro que va a faltar. ¿Quién es el que sobra? Hidrógeno. El hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, porque está por demás. Si alguien me dice, vamos a corregir, no le voy a dar 300, le voy a dar 40. Ya. ¿Sigue siendo el hidrógeno reactivo en exceso? Ya está menor, miren, menor que 80. Sigue. Sigue todavía, ¿no? Porque es casi sí. 5 veces más, o 5 veces menos. Ah, ya. Entonces, a ver, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí o sí, acá me va a salir el hidrógeno, porque está en exceso. Porque está en exceso me sale hidrógeno. Ah, pero aparte de eso, hay un rendimiento del 80%. ¿Qué significa? Que ni siquiera el reactivo límite, que es el nitrógeno, va a reaccionar por completo, así que sale nitrógeno. Así que por eso es que acá en los 380 no solo es amoníaco. Entonces estos 380, ya, lo que va a salir aquí es una cierta cantidad, o sea, ¿qué sale aquí? Sale una masa de amoníaco, o sea, sale cierta cantidad, saldría aquí cierta cantidad de amoníaco, más cierta cantidad de hidrógeno, más cierta cantidad de nitrógeno. La suma de todo esto, eso es lo que me va a dar. La suma es lo que me daría los 380. ¿Ya? Pero precisamente esa es nuestra incógnita, ¿no? Entonces hay reactivo límite aquí por si acaso. Y de hecho, para hallar la base de cálculo, recuerdan que lo primero que había que hacer era eso, ¿no? Para hallar la base de cálculo, ¿no? Base de cálculo, entonces. ¿No? Mi base de cálculo, la base de cálculo sería eso. Ya, a ver, la base de cálculo es el reactivo límite, tiene que ser igual al reactivo límite, al reactivo limitante, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es ese reactivo limitante? Ahí ya sabemos quién es. A ver, pero hagámoslo bien, ¿no? En realidad ya sabemos que el limitante es el nitrógeno. Entonces yo puedo hacerla, a ver, lo puedo hacer por regla de 3, si quieren, ¿no? A ver, hagamos, no me agrada mucho, la regla de 3 no se usa mucho, ya es para primer semestre, ¿no? Para colegio. Entonces, miren, si mi base de cálculo es el reactivo límite, que es el nitrógeno, entonces miren, ¿cómo me doy cuenta, no? Es tomando precisamente el nitrógeno. A ver, yo lo que tengo de nitrógeno es 80, ¿no? Pero yo sé que se necesitan 300 gramos por cada 80 gramos de nitrógeno, ¿no? A ver, 300 gramos, perdón, no es 300 gramos, pues, ¿no? Se necesitan 6 gramos de hidrógeno por cada 28 gramos de nitrógeno. Pero no tengo 28 gramos de nitrógeno. Yo quiero que reaccionen, ¿cuánto? 80 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Esto con esto se van y ya tenemos ahí. ¿Cuánto me daría? 60 por 80 sobre 28. Entonces, esta cantidad, ¿cuánto les da, por favor? 12,85. Esta cantidad me da 12,85. Ah, ¿qué significa? Gramos de hidrógeno, ¿no ve? ¿Qué significa esto? A ver.
Perdón. Era 17,14. Estoy pensando en otra cosa. Sí, 17,14. 17. Qué barbaridad. 17,14. Ya está. Ya. Si quieren por regla de 3, yo sé que algunos están pensando en la regla de 3, no hay problema, jóvenes. A ver, lo importante es que salga el resultado. 6 gramos de hidrógeno necesitan, ¿cuánto? 28 gramos de nitrógeno, ya. Y aquí puedo usar cualquiera de los dos. Si yo quiero uso el hidrógeno y si quiero uso el nitrógeno. Por ejemplo, ¿qué pasa si usara el nitrógeno? Entonces digo, para 80 gramos de nitrógeno sería X. Y esa X es esta que yo acabo de hallar ahorita, ¿no? 6 por 80 sobre 28. Entonces, quiere decir que para los 80 gramos necesito 17, estos gramos de hidrógeno se necesitan. ¿Y cuánto se tiene? ¿Y se tiene cuánto? ¿Cuánto se necesitan? 17 gramos de hidrógeno. ¿Y cuánto se tiene de hidrógeno? 300. Tiene 300. Entonces, está en exceso el hidrógeno, en exceso. ¿Lo ves? Por lo tanto, el reactivo límite es el nitrógeno. Ese es el reactivo límite. Si alguien haya hecho al revés, ¿no? A ver, para que veamos la prueba también. Bueno, ¿y cuánto es el exceso? Alguien me va a poder decir, ¿no? No hay problema con el exceso. Hacemos al revés. 6 gramos de hidrógeno, 28 gramos de nitrógeno. ¿No ves? Yo quiero saber los 300 gramos de hidrógeno. ¿No? Al revés ahora, ¿ya no es? ¿Cuánto necesitarían de nitrógeno? X de nitrógeno. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la X? La X sería 300 por 28 sobre 6. Y estos serían gramos de nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? 1400. 1400 gramos de nitrógeno. Y resulta que 1400 gramos de nitrógeno se necesitan. Y se tiene solo, se tiene, ¿no? ¿Cuánto se tiene? Apenas se tiene 80, ¿no? Entonces obviamente que va a faltar. Entonces, como dice la propaganda, ¿no? Falta. Ya está. Bueno, ya está. Ahí no es más. Ya se acabó ahí el problema en cuanto a reactivo límite. Miren, todo este ejercicio que hemos hecho, lo podíamos haber hecho de entrada así a ojo, digamos, ¿no? Porque se sabe ya. Ok, por lo tanto, mi base de cálculo viene a ser entonces, aquí lo voy a poner, por lo tanto, la base de cálculo, ¿cuánto sería? Por lo tanto, mi base de cálculo sería el valor de, ¿quién era el nitrógeno, no? Mi base de cálculo sería la masa de nitrógeno, que vale 80 gramos. Esa es mi base de cálculo. Listo. Siguiente paso, ¿qué había que hacer? Siguiente paso, había que hacer los balance parcial, ya, ¿no? ¿Se acuerdan que era balance parcial? Ese balance parcial me decía que la sumatoria de entrada o de salida era, ¿no? La salida del componente I es igual a la sumatoria de masas del componente de I a la entrada más menos
la sumatoria de las masas de ese componente que reaccionan, más o menos lo que reacciona. Ya está. Bueno, ahora hacemos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en realidad esto algunas veces le pongo yo entrada, salida, da lo mismo, ¿no? Poner entrada o salida porque al final lo que varía es el signo, ¿no? La masa de entrada es igual a la masa de salida más menos la masa que reacciona. Ahí está mejor. Bien, ahora empezamos a hacer balance. ¿Para quién hacemos el balance? El hidrógeno. Para el hidrógeno, para la base de cálculo mejor, para el nitrógeno. Esa es otra. A ver, hagamos la tablita resumen, ¿listo? Eso nos ayuda mucho, ¿recuerdan? Balance parcial, hacemos eso y aquí al mismo tiempo voy a hacer la tabla resumen, ¿listo? Para que vamos colocando de una vez ahí todo. Y la tabla resumen implicaba colocar, ¿no es cierto? Primero los componentes, ¿no ven? Los componentes que van a entrar, luego la masa de entrada, luego va a estar en gramos, luego la masa de salida, no, la masa que reacciona era, ¿no? Aquí no hay que poner peso molecular, ni moles, ni nada, porque todo está en masa. Así que directamente masa de salida en gramos, ¿no? No es masa de salida, es masa que reacciona para comprobarlo. La masa que reacciona y la masa de salida en gramos de cada componente. Listo. Entonces, aquí tendríamos nosotros nuestra tabla con nuestros componentes, con su masa de entrada, su masa de salida, que reacciona, y su masa de salida. ¿Ya? Está muy chueca. Ya, ahora sí. Uy, borré todo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿quiénes son los componentes? Los componentes que están entrando era, pongamos la base de cálculo, que es la primera, nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Ya. Masa de entrada. Empezamos a colocar la masa de entrada. ¿Cuánto entró de nitrógeno? De nitrógeno entró 80, ¿no? 80. ¿Cuánto entró de hidrógeno? 300. ¿Cuánto entró de amoníaco? ¿Cuánto entró de amoníaco? ¿Cuánto entró de amoníaco? No escuchó. Cero. Cero. Muy bien. No entró. No entró, ¿no ve? Ya está. Ok, ahora ya, de cuánto reacciona, cuánto sale, eso lo hacemos con el balance. Entonces, vamos a empezar a hacer con el balance. Ok, muy bien. Entonces, hacemos primeramente el balance parcial, decíamos, balance parcial para el nitrógeno. Ya, en el caso del nitrógeno, ya conocemos para el nitrógeno su masa de entrada. Su masa de entrada es 80 gramos. Bien. Ahora tengo que ver la masa que reacciona. Y me voy entonces para saber cuánto es la que reacciona. Es el reactivo límite, ¿no ve? El nitrógeno es el reactivo límite. Por lo tanto, tendría que haber reaccionado los 80. Pero aquí es donde actúa el rendimiento, ¿no ve? Es igual, lo que reacciona va a ser igual a la masa de entrada, pero multiplicaríamos por el rendimiento, por el porcentaje de rendimiento dividido entre 100. O sea que entraron 80, tendría que reaccionar todo porque, repito, es el reactivo límite. No se olviden, si es el reactivo límite, si fuera el rendimiento de 100%, lo que reaccionaría sería 80. Pero como tengo rendimiento del 100%, va a reaccionar, ¿de cuánto es el rendimiento? Del 80, ¿no? Entonces va a reaccionar por 0,8. ¿Está bien? Por lo tanto, mi masa que reacciona va a ser 8 por 8, 64
gramos de nitrógeno. ¿Está claro? ¿Se entiende esto, no? Esto es importante. Entonces, entró 80. Como es el reactivo límite, tenía que haber reaccionado todo, pero como hay rendimiento 80%, pues reaccionó 64. Ah, entonces ya sé cuánto sale, ¿no? ¿Cuánto sería aquí la masa de salida? La masa de salida va a ser igual a la masa de entrada menos la masa que reacciona. Vale decir, lo que entró es 80 menos 64. 16. Esto me da 16 gramos. Entonces, ese 16 viene aquí. 16 gramos está ahí. Listo. Y ya está el balance parcial para el nitrógeno. ¿Ya? Ahora hagamos lo mismo. El balance parcial ahora para el... ¿para quién sería? Para el exceso, para el hidrógeno. Entonces haríamos balance para el hidrógeno. Bien. ¿Qué conozco del hidrógeno? Del hidrógeno ya sabemos que su masa de entrada es 300. Ah, el hidrógeno es reactivo en exceso, por lo tanto debo saber cuánto reacciona. Ya no tiene, ya, entonces aquí no utilizo el rendimiento, sino que uso mi nueva base de cálculo. Entonces mi nueva base de cálculo ajustada ya no va a ser el 80, sino sería ¿quién? El 64. A ver, ¿dónde me voy eso? Me voy a mi ecuación química. Mi ecuación química dice que está reaccionando, miren, 6 gramos de hidrógeno por cada 28 gramos de nitrógeno. ¿Ya? Miren, ahí está reaccionando 6 gramos está reaccionando 6 gramos de hidrógeno por cada 28 gramos de nitrógeno. Ah, entonces eso tengo que moverlo acá. Entonces acá diríamos, voy abajo, diríamos entonces, 6 gramos de hidrógeno, ¿ya? 6 gramos de hidrógeno reaccionan por cada 28 gramos de nitrógeno. Pero no está reaccionando 28 gramos de nitrógeno. ¿Cuánto es mi base de cálculo con la que yo debo trabajar acá? ¿Cuánto es lo que está reaccionando de nitrógeno? 64. 64 gramos de nitrógeno. ¿Por qué no puse 80? Porque los 80 entraron y no reaccionaron. De los 300 gramos de hidrógeno se va a consumir lo que reaccione con 64, ya no con 80. Entonces de aquí sacaríamos la masa que reacciona de hidrógeno. ¿Cuánto resultó ser esa masa, por favor? 13.7. 13.7 gramos de hidrógeno. Entonces, esa cantidad menos acá, 13,7 gramos. Fíjense que si haya reaccionado los 80, aquí está, miren, si ustedes ven en lo que revisamos nuevamente la ecuación, aquí dice, miren que lo que yo necesitaba de hidrógeno para hacer reaccionar esto, ¿no? Era 17 se necesitaban. Para los 80 gramos de nitrógeno necesitaba 17. Pero resulta que como el rendimiento es del 80%, ni siquiera voy a ocupar los 17. ¿Cuánto voy a ocupar? Solo 13. Ah, entonces la masa de salida, ya ahí está, es sencillo, ¿no? La masa de salida entonces sería la masa que entra menos la masa que reacciona. ¿Cuánto es la masa de salida entonces acá? 286,3. 286,3 kilogramos. Esa es la diferencia que estaría entrando acá. En la planilla, 300 menos 13, 286,3 kilogramos. Bien. Ahora tocaría finalmente para el amoníaco. Entonces, hacemos para el amoníaco, ¿no? Entonces, el balance parcial para el amoníaco. Bien, en el caso del amoníaco, ya sabemos que la entrada es 0. La masa de entrada es 0. ¿Eso qué significa entonces?
que la masa de salida, ¿no? Va a ser igual a la masa que reacciona. ¿Y cuánto reacciona? Ah, me voy a la ecuación. Me voy a la ecuación. ¿Cuánto está reaccionando en la ecuación? En la ecuación me dice, ¿no? Me dice que el amoníaco, 34 gramos se forman, pero eso es por cada 28 y por cada 6 de hidrógeno y por cada 28 de nitrógeno. Ah, entonces yo uso mi base de cálculo ajustada. Nitrógeno era 80, pero ahora mi base de cálculo es el 60. Esta de acá viene a ser mi base de cálculo ajustada ya. ¿Ya? El 64. Entonces yo digo aquí, de nuevo a ver cuánto era, 34 por cada 28, ¿no? Entonces diríamos aquí, de 34 gramos de amoníaco se obtienen por cada 28 gramos de nitrógeno. Y otra vez, pero no está reaccionando 28. ¿Cuánto está reaccionando? 64 gramos de nitrógeno, y ahí ya tendríamos el valor, ¿no? Simplificamos esto con esto, entonces aquí tendríamos la masa que sale, que es igual a la masa que reacciona de amoníaco. ¿Cuánto me da este valor? 7,28. Perdón, de nuevo. 77,71. Me dictaron otro valor por ahí hace rato. ¿Está bien? Esto es ingeniero. Ya está. Entonces ya tengo, miren, mi masa de amoníaco. Entonces la masa que reacciona, no positivo, porque obviamente es un producto, sale 77,77 o 71 era, ¿no? 71. ¿Y cuánto sale? La misma cantidad, 77,71. Acá no es esto, Urram. Y ya está. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo hacemos la prueba? ¿Dónde hacemos la prueba del balance? ¿Dónde se hacía la prueba del balance? Era el balance total, ¿no? Ajá. Era el balance total que decía que la sumatoria de la masa de entrada, ¿no ve? La sumatoria de la masa de entrada debe ser igual a la sumatoria de la masa de salida. Aquí me da los 380 y eso debe Igual ser... al otro lado da. Igual, 80. Daina. Ya da los 380 gramos. Entonces, y además esto me tendría que salir 0, ¿no? Y ya está ahí. Entonces, la respuesta, ¿qué me pedía la respuesta? ¿Cuál es la masa de salida, no? Esta la respuesta sería la masa de salida. Aquí estaría mi respuesta. ¿Ya? 16 gramos, 286, y tendríamos todo esto de acá. ¿Ya? Ahí está. La primera oficina en el segundo día. Yo creo que ya he debido ir allá. ¿No mañana? Estamos escuchando la charla ahí. Ay, no, pues en el turno tarde. Estamos escuchando la cita de mañana ahí. Está peligroso esa cita de mañana. Ya. Tengan cuidado con sus micrófonos. Por ahí uno escucha lo que no debe, ¿no ve? Allá a mí me ha pasado muchas veces. Ya. Listo, jóvenes. Ya está resuelto el ejercicio. ¿Cómo les pareció? ¿Ya con eso están listos para el examen el sábado? ¿Ah? Daniel, ¿puede explicar sobre los 100% de rendimiento? No lo había entendido eso. Ajá. La salida, cuando si da 100%, la diferencia que estaba dando, no la había entendido cómo. Ya. ¿Qué quiso decir? Miren, eso es importante en estos problemas, ¿no? El tema del rendimiento. Hay varias formas de ponerle ese rendimiento, ¿no?
Fíjense que lo trabajé una sola vez, ¿no? Lo apliqué solo una vez a la masa del reactivo límite y nunca más lo apliqué. Nunca más lo apliqué. ¿Por qué? Porque ya lo usé en el 64 y no lo usé para el hidrógeno, no lo usé. Miren, el amoníaco, el 80% ese que hice, no lo volví a usar para ninguno de los otros. ¿Por qué motivo? Porque ya usé la clave, la base de cálculo ajustada. ¿Qué pasaba si no haya usado esa base de cálculo? Haya sido la otra forma. Lo voy a poner acá, a ver. Otra forma de usar el rendimiento es que, por ejemplo, alguien pudo haber dicho, bueno, si mi base de cálculo es 80, debería trabajar con el 80. Ya, no hay problema. Entonces, por ejemplo, fíjense ahí arriba tengo para el amoníaco. Para el amoníaco. Entonces yo diría, a ver, lo mismo que está acá. Diría 34 gramos de amoníaco. ¿No ve? Permítame aquí. Ya, 34 gramos. Voy a calcular la masa que reacciona del amoníaco. Y dice que según la estequiometría la reacción es 34 gramos de amoníaco. Ya. Pero eso es por cada 28 gramos de nitrógeno. Si alguien agarra y sigue usando la base de cálculo original, que es el 80 gramos de nitrógeno, claro, obtendría una cantidad acá X, ¿no? A ver, alguien me ayuda, multiplica 34 por 80 sobre 28. Pero esta cantidad, miren, esta cantidad es la cantidad si el rendimiento fuera del 100%. Pero como mi rendimiento no es del 100%, tendría que castigar esa cantidad por el valor del rendimiento, ¿ya? Y el rendimiento siempre se multiplica ya dividido entre 2, 0,8 se multiplica, ¿ya? Y seguro que al hacer esta cantidad, ¿cuánto me da el resultado? ¿Me ayudan? 77,71. Lo mismo, ¿no? 77,71. Entonces, fíjense que esa es otra forma de usar el rendimiento. O sea, si yo no lo ajusté, si sigo trabajando con mi 80 gramos de allá de arriba, entonces tengo que aplicar el rendimiento en todos lados. ¿Por qué no usé ni para el hidrógeno ni para el amoníaco? Porque usé el 64, que ya está la masa, que ya teníamos ahí la masa ajustada, ¿no? Por eso ya no se usó el rendimiento. ¿Está bien? Así sería. ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿Ya están listos para el sábado? ¿Y de qué manera va a evaluar este examen de balance de materia, los porcentajes? Ya si no hay más preguntas, vamos a suspender aquí la grabación.